Hola amigos, bienvenidos al Saber de Letras una vez más. Aquí estoy junto a mi esposo Aldo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Saben qué? En este espacio hemos preparado 10 programas que creemos que han sido los más impactantes, ¿ya? Pero primero darles a conocer a aquellos que se han integrado a nuestro programa de dónde viene el Saber de Letras. ¿Aldo? Sí, es interesante conocer cómo nace el nombre de nuestro programa. Realmente no es un nombre inventado, sino que es un nombre que lo hemos tomado justamente de un evento que ocurre en tiempos en que Jesús caminaba por este mundo. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿Cómo puedes saber de letras sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Como ustedes han visto, el nombre nace de una costumbre judía de aquellos tiempos. Bueno amigos, el primer programa que queremos exponer se llamaba Estadía con propósito. Los israelitas durante 3 siglos y medio estuvieron en la tierra de José. Y justamente habla del propósito del pueblo de Israel allí en Egipto, y que no era sencillamente el hecho de haber disfrutado de un tiempo de paz mientras fueron favorecidos y haber salido con dolor de aquella tierra, sino que todo lo que ellos pudieron extraer... Fueron preparados. Claro, fueron preparados en una serie de disciplinas que posteriormente ellos pudieron aplicar en su propia nación cuando posteriormente fueron una nación independiente. De allí nace un montón de conocimientos relacionados con la misma administración del país, con conocimientos de agricultura, conocimientos inclusive en las artes con las cuales ellos posteriormente pudieron desarrollar el templo que posteriormente se pudieron levantar en su propia tierra. Ese fue el programa. Claro. El siguiente hablamos de las 3 señales. Sí, justamente en la primera señal que vemos cuando Moisés se enfrenta a Faraón es la conversión de la vara en una serpiente. Claro. Debemos tener en cuenta que la serpiente era uno de los símbolos importantes de poder de los egipcios en aquel tiempo. Entonces, cuando la vara se transforma en serpiente y posteriormente vuelve a ser vara, a partir de ese momento esta vara se transforma en un instrumento de poder para Moisés en el desarrollo de todo el posterior proceso de la liberación del mismo pueblo. Después la mano con lepra, ¿verdad? Claro, después la mano con lepra, que simboliza básicamente al mismo pueblo de Israel. Es decir, así como el pueblo de Israel fue presionado y tuvo sus momentos bajos, Dios los restituyó nuevamente a su condición original, de la misma forma como cuando Moisés introduce su mano y la saca totalmente llena de lepra y posteriormente la introduce nuevamente y es totalmente sanada. De esa misma forma fue como trató Dios con su propio pueblo. El tercero es la pugna de la autoridad. En este programa se habla de la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Y aquí nosotros de alguna manera en este programa tratamos de mostrar algunos aspectos importantes relacionados con la veracidad de la Biblia, como por ejemplo los convertidos, los millones de personas que han sido transformados y que ellos mismos por medio de sus vidas dan testimonio, muestran su transformación por medio de la palabra. Y también los hechos científicos. En los hechos científicos encontramos otra serie de elementos importantes, porque muchos de los descubrimientos y acontecimientos científicos que se han dado ya en la Biblia habían estado escritos mucho antes de que los científicos prácticamente en los tiempos modernos y en la actualidad los descubrieran. Uno que resultó muy interesante, la fe y el holocausto. Existe un pasaje que ahí lo señalamos en el mismo programa que habla acerca de cuando Pablo pareciera que favorece demasiado a los cristianos en contra del judaísmo, y hay algunos estudiosos que han tomado estos pasajes y han manifestado que
Pablo en cierta medida actuó, se portó antisemita, y otros a raíz de esta misma situación han considerado que la causa del holocausto fue por culpa del cristianismo, debido a que supuestamente el cristianismo ha venido a desacreditar al judaísmo, tomado por supuesto en función de estos pasajes que han asumido algunos estudiosos respecto de Pablo ahí en Romanos. Pero también pueden verlo nuevamente en este programa. El siguiente, Supremos e Invencibles. En este interesante programa tratamos del tema de la jerarquía de los ángeles, ¿verdad? Sí. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios. Es interesante conocer cómo la Biblia habla acerca de las distintas jerarquías de los ángeles y que posteriormente también se manifiestan en los principados, claro, en todas estas podríamos estructuras demoníacas que se manifiestan en el aire, como dice la Escritura. El sexto, las cárceles tenebrosas. Este programa trata de los diferentes pensamientos acerca de quienes se refiere la Escritura cuando hace mención de los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados ha despertado bastante pugna entre los estudiosos, ya que hay algunos que piensan que cuando la Escritura se refiere a espíritus encarcelados está hablando de espíritus humanos, y otros piensan que son ángeles caídos o demonios. Realmente existe una pugna referente a ese tema que hasta el día de hoy existen en cierta medida. Diferentes posiciones. Exacto, claro, diferentes posiciones que ahí las tratamos en este programa. El nuevo elemento. Este programa se trata de cuando Jesús nos da ese mandamiento, amarlos los unos a los otros. ¿Verdad? Es interesante, sí, porque cuando el Señor dice amaos los unos a los otros, se puede pensar que de nuevo no tiene mucho, porque ya en el Antiguo Testamento, claro, se había dicho que debíamos amar a nuestro prójimo. Pero cuando el Señor habla de amaos los unos a los otros, se está refiriendo directamente a sus discípulos. No está hablando de amaos los unos a los otros relacionados con los no creyentes, sino que amaos los unos a los otros entre los creyentes, claro, porque esta iba a ser la característica que iba a, valga la redundancia, a caracterizar al pueblo de Dios. Bueno, después saltamos a la mayor de las batallas. ¿Qué hablas tú de esto? La mayor de las batallas es bastante interesante. Esto es un programa más histórico, ya que se refiere básicamente a Constantino, ¿va? Claro, está relacionado con Constantino porque fue en su periodo, pero realmente esto se trata del concilio de Nicea, que fue el concilio al cual llamó Constantino para definir ciertos aspectos fundamentales de la doctrina. Aquí se produce un gran problema doctrinal en aquel tiempo, producto de que se estaba levantando el arrianismo, que se llamó en aquel tiempo. Que quería llevar las riendas, por decir. Por supuesto, quería tomar una preeminencia. Exacto. Producto de que ellos consideraban de que Jesucristo era un ser creado. No era un ser semejante, o mejor dicho, no era Dios mismo, no era la misma sustancia que Dios, sino que ellos consideraban que Jesucristo había sido un ser creado y había sido el primer ser creado. Entonces, eso se opone radicalmente a la doctrina fundamental que venía de los patriarcas en cuanto a que Jesucristo era la misma sustancia que el Padre. Ese fue el programa del... Le invitamos a verlo, muy interesante. Sí. Ahora, un liderazgo más alto. Aquí nos presenta el autor de Hebreos a Jesús. Un liderazgo más alto, justamente el autor de Hebreos, aquí lo que está tratando es de levantar a Jesús por sobre el pensamiento o la idea que tenían los judíos relacionados con Moisés, porque para los judíos Moisés era lo máximo. Moisés era el personaje más importante junto con Abraham principalmente, pero Moisés, que había sido el que los lideró en la salida del cautiverio en Egipto, era un personaje sumamente preeminente para los judíos. Entonces, el autor de los Hebreos aquí, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Es de
mostrar, establecer la superioridad, establecer esa superioridad de Jesús por sobre Moisés, para que ellos entendieran que realmente Moisés estaba supeditado bajo la autoridad de Jesús. Claro, amigos. Y por último tenemos el que salió hace 2 semanas atrás, o en la semana pasada. Semana pasada fue eso, sí. El Lábaro de Constantino. Aquí vemos a este emperador convirtiéndose al cristianismo, ¿verdad? Así es. Este programa justamente se refiere a Constantino propiamente, tal como el primer emperador cristiano, podríamos decirlo. Ha habido mucha pugna también en este sentido en relación a Constantino. Muchos dicen que él, su conversión fue básicamente un tema de conveniencia política, pero hay otros estudiosos que también lo demuestran, que realmente él sí se convirtió, porque justamente lo que habla el programa es el hecho tan tremendo de que un emperador romano con creencias originalmente totalmente paganas a ojos del cristianismo haya hecho esa vuelta tan grande al cristianismo. Entonces, producto de esta situación, se empieza a dar todo un proceso en la iglesia. Amigos, les invitamos a seguirnos para el 2023. Les deseamos junto a Aldo y aquí en nuestro hogar que tengan un año llenísimo, llenísimo de paz, de alegría y de diversión. Mostrar una sonrisa a este mundo que pareciera que va cada día bajando y bajando. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un muy feliz año nuevo. Adiós. Adiós. El saber de letras.